Vamos a orar entonces para dar inicio. Amante Padre Celestial que estás en gloria, infinitamente gracias te damos, Señor, por esta tarde que tú nos das. Es una bendición poder reunirnos por medio de esta plataforma. Tu palabra nos dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y acá vemos más de tres personas reunidos con el único propósito de aprender más de tu palabra, poder exaltar tu santo nombre. Señor, te pedimos que traigas un rema a nuestra vida y también que traigas un rema a todas las personas que podrán ver esta transmisión, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pedimos de que tu semilla, que es la palabra, esa semilla incorruptible quede sembrada en buena tierra, Señor. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tiempo tuyo, Gerson, para que puedas Dios hacer les bendiga. Bueno, yo creo que algo muy importante que debemos de tener presente en relación a la carta de Efesios es Efesios. Es una carta que fue escrita más o menos en el año 60 al 60, del 64 después de Cristo. Fue escrita por Pablo. La carta, a pesar de que en el año a los Éfesos, es una carta que fue no escrita específicamente a la iglesia de Éfeso. Fue una que llama, porque algunas cartas que hizo Pablo fueron escritas directamente a una iglesia en específica y algunas otras, como fue la carta a Timoteo, fueron escritas más que todo a personas en el aspecto privado, personal. Y Éfeso fue escrita a lo que es la región de Asia. Y Éfeso era la capital en la cual consistía, en donde habían varias iglesias, las que conocemos como la Odisea y la iglesia de Colosas. Más que todo a que fueran circuladas en esas tres iglesias, que era la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosas y la iglesia de... Definitivamente son cartas que están en el Nuevo Testamento, como las demás otras cartas que en realidad fueron escritas por cristiano o a la iglesia cristiana en general, aunque iban específicamente a un destinatario en específico. Sí, cosas que yo creo que debemos de tener presente en cuanto a la carta de Éfeso es de que una aún vemos si ustedes van a los libros de los Hechos, se van a dar cuenta de que Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso. Hicieron muchas situaciones muy importantes que el libro de Hechos menciona en cuanto a lo que sucedió en ese lugar en específico. Se le llama la carta de la prisión porque fue escrita cuando ya Pablo estaba preso. En su temprano se puede decir, cuando Pablo fue llevado a Roma, primeramente con lo que dice en Hechos capítulo más o menos lo 20, si no más, no, en el capítulo 28 habla de que cuando Pablo fue preso, a un principio no fue la prisión sí en específico, sino que estuvo preso en una casa, en donde lo tenían en una prisión, y ahí escribió la carta de los Efesios. Y ahí lo pueden ustedes comprobar en el capítulo 28 de Hechos. Lo que debemos de tener presente es de que en ese lugar hubieron muchos acontecimientos que la misma Biblia, y uno de los aspectos muy importantes que debemos de tener presente es el tipo de personas que vivían en ese lugar. Yo creo que si nos suscribimos a la historia universal, podemos darnos cuenta de cuál era el lugar que era de Éfeso. Era un puerto principalmente. Era una capital, una de las capitales del Imperio Romano, donde existía mucho la cultura de la idolatría y de la religiosidad. Uno de las 7 maravillas del mundo antiguo es precisamente el templo de Diana en Éfeso.
Ahí existía mucha prostitución porque había un ciclo determinado de prostitutas que eran las sacerdotisas de Artemisa o de Diana persona, que es algo que debemos de tener presente en primer lugar. Era un lugar de culto idolátrico en ese lugar. Pero si muchas personas que adoraban a Artemisa o a Diana fueron creyentes y fueron los que conformaron la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo les está escribiendo. Yo creo que eso es algo que debemos de tener muy en cuenta en primer lugar. Creo que ustedes que ya empezaron a estudiar el domingo pasado los tres primeros versículos del libro de Efesios, se pueden, empieza siendo, es una como doxología o una adoración a la Trinidad. Cuando ya te dé el tiempo y empieces a entrarnos otra vez al pasaje, nos vamos a dar cuenta. Y una de las cosas que debemos de tener presentes es como que es algo muy importante. Los primeros versículos de los primeros capítulos del 1 al 2 habla de los propósitos de la iglesia. Más adelante del capítulo 4, quizás hasta el número capítulo 6 más o menos, habla del cumplimiento y propósito. Y ahí podemos ver de que habla sobre la unidad de la iglesia, el estilo de vida de Cristo en cuanto a la iglesia, interpersonales, que son dentro de lo que va a ser de persona a persona y lo que es la familia, porque más adelante ahí nos vamos a dar cuenta de lo que habla en relación a la unidad del espíritu y cómo es que se debe de estructurar en el asunto de la iglesia, en el familia. Y al final de los versículos del capítulo 6, pues llega a las conclusiones como Pablo termina cualquier otras cartas que él siempre escribió y que todos conocemos, que él siempre termina con un saludo y menciona muchos personajes que fueron él en la iglesia de aquel entonces. Yo creo que es algo muy importante que debemos de tener presente para podernos adentrar panorámica más amplia de lo que es realmente el libro de los Efesios. Te dejo el tiempo y yo creo que el versículo 4 en adelante, pues vaya, más adelante yo podré tener una participación y poder entrar a lo que yo considere lo que son los versículos que corresponden. Te dejo el tiempo. Amén, amén. Sí, son aspectos que muy importantes que uno tiene que tener en cuenta sobre lo que era la cultura de la época. Porque bien lo estás diciendo, va tanto Artemisa o Diana, que era la misma deidad, tanto para romanos como para los romanos creo que era Diana y para los griegos creo que era Artemisa, si no estoy mal. Es la misma, es el mismo Es personaje, el mismo, pues. pero que Roma adoptó Solo los es mismos María. dioses con diferentes nombres, pero la cultura griega en ese entonces cuando se habla de Artemisa o de Diana de Éfeso era la misma diosa que podemos de Hechos donde habla de cuando Pablo está en Éfeso y ahí hay un acontecimiento muy importante que ahí sí que como dicen, bueno, estudiar ese pasaje del 20, ¿va? De Exacto. que de que hubo un alboroto ahí en relación a que Pablo llega y ahí sí que empieza a tener problemas los mismos religiosos de la época, ¿va? Y empiezan a Hechos, capítulo 20. Es muy interesante, de verdad, ese pasaje, de estudiarlo cuando lo estaba leyendo, vi yo la verdad como en realidad a una comunidad de tal manera de que sí revoluciona, la verdad, la vida de las personas, y ahí menciona de que muchos se convirtieron a la persona. Él fue poderoso en ese aspecto. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar con el verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente, los versos 4 y 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vemos nosotros en este pasaje, en el verso 4, que creo que la palabra más, algo que nos debe llamarle mucho la atención es de que dice que Él nos escogió. Dice, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y yo creo que ese es uno de los pasajes que entra en mucha controversia cuando se empieza a hablar de temas doctrinales o de puntos doctrinales, ¿verdad? Por ejemplo, si entramos al tema de la predestinación. Pero acá nosotros podemos ver que dice que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Yo siempre lo he creído que alguien que va a ser, alguien que ya fue predestinado, es alguien que simple y sencillamente se va a mantener, va a venir a los pies de Cristo y se va a mantener fiel hasta el final. Porque luego podemos que entrar en aquello de que si se salvaron o no se salvaron, si estuvieron o no estuvieron, si fueron fieles o no fueron fieles, ¿verdad? Son situaciones en las que, y pueden decir, mire, pero si él iba a la iglesia, ¿y por qué murió? ¿Va? Pero simplemente era alguien de que, como dice de la parábola del sembrador, llegaron, sembraron, pero vinieron problemas y se alejaron. Alguien que ya fue predestinado, alguien que ha sido llamado desde antes de la fundación del mundo, es alguien que primero va a venir a los pies del Señor y se va a mantener fiel en su doctrina. Se va a mantener fiel hasta el final. Por eso dice acá que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Significa que el Padre escogió a los cristianos en el Hijo, o sea, en Cristo. Y que esto tuvo lugar en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Esto es lo que significa, esto es lo que nos indica a nosotros, es de que toda la eternidad fue antes, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos, ya nos habían escogido, el Señor ya nos había llamado a nosotros para que pudiéramos estar el día de hoy acá reunidos, porque esto fue determinado en la eternidad, o sea, antes de la fundación del mundo. El Padre ejerció, podemos ver acá que él ejerce el papel de liderazgo porque Él es el que escoge, Él es el que determina, pero también nosotros podemos tener una base bíblica para esto y lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, dice en el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Eh? O sea, nadie, de este verso aquí en el Evangelio de Juan dice claramente, ¿va? Ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede venir a Cristo Jesús si el Padre que lo envió, o sea, que envió a Cristo, no le trajere. Este es un pasaje muy interesante en este verso 4, que puede respaldar lo que está diciendo, lo que dice y lo que escribe el apóstol Pablo cuando dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿para qué fuimos escogidos? Para ser santos. Santo quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Para el servicio de Dios, para el servicio de Cristo, para el servicio de la iglesia, para el servicio de su obra, para poder traer honra y gloria a su nombre con nuestro testimonio. ¿Por qué con nuestro testimonio? Porque dice que sin mancha delante de Él. O sea, que sin mancha, o sea, que nosotros podamos dar un testimonio
con nuestro estilo de vida, de que somos hijos de Dios. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice el verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. O sea, Dios decide esto antes, ¿verdad? Santos, como ya les dije, Dios nos ha escogido con el objeto de que seamos santos, seamos apartados para su servicio y sin mancha delante de Él. Y esto no tiene que ser algo opcional para un cristiano. O sea, si yo quiero soy santo, si yo quiero no tengo tacha alguna, no tengo cola que me machuquen. No, esto es una obligación. Esto tiene que ser algo obligado dentro de un cristiano, que tiene que ser sin mancha y tiene que ser santo. Acordémonos que sin la santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros debemos hacerlo sin presentarnos delante de Dios sin mancha y debemos ser santos. Les dejo el tiempo para que sigamos analizando este verso 4 con ustedes y luego pasamos al 5. Yo veo en el versículo 4 la palabra según modifica la declaración anterior del versículo 3. Las cuales que nosotros recibimos están de acuerdo con la voluntad divina. Todo se hace en consonancia y armonía de Dios. Este mundo y el universo operan de acuerdo con el plan de Dios. Así la palabra según a las 3 bendiciones prometidas en el versículo 3. Dios escogió a los creyentes en fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Permítame, ni usted ni yo hicimos la elección. Él no nos eligió porque fuéramos buenos. Eligió para que pudiéramos hacer algo bueno. Y toda la elección pertenece total y a la sabiduría, la misericordia de Dios. Por ejemplo, el predicador Spurgeon dijo en cierta Dios me escogió antes que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera dado hasta que yo llegara aquí, nunca me hubiera escogido. Es Dios quien nos ha escogido, no nosotros los que nos hemos escogido. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto, no me elegiste vosotros, que yo os elegí a vosotros? Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y verso 16. Esto pone en Él. Si Él fue quien nos escogió, entonces Él es el responsable. Para nosotros todo es ganancia. Israel es un ejemplo de la elección divina. Recordemos lo que Dios dijo a él en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado otros hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: aún he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas. Dios escogió a Israel. Él escogió a la iglesia en la eternidad. Y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o su forma de desde el principio. En 15:18 dice el Señor hacer todo esto desde tiempos antiguos. Él lo hizo con cierto propósito para nosotros, lo sin mancha
delante de Él. No nos escogió para santificarnos. Él nos santifica para que seamos santos. Y esto tiene que ver con la vida interior de Dios, requiere una vida santa. Hay muchas personas hoy que dicen, bueno, si yo ya fui elegido por la gracia, puedo hacer lo que quiera. Pablo respondió a las personas que opinaban de esa manera en versículos 1 y 2, que dicen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? De esta manera, porque lo que es muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos usar la gracia como una licencia para pecar, porque si continuamos viendo en el pecado, somos pecadores, no hemos sido salvos. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio. Si Dios nos ha escogido, ustedes ya para hacernos santos, para convertirnos en personas sin maña, y si no hay ninguna evidencia de cambio, entonces no somos uno de los escogidos. Dios quiere que digas que no, vidas no están marcadas o manchadas con pecado. Y Él ha hecho toda la provisión necesaria para que ellos suelten de toda culpa. Recordemos que Juan dijo su primera carta en el capítulo 2 y verso 2. Hijitas, os escribo para que no pequéis, porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para el Padre a Jesús. Porque es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por de todo el y a propósito. Eso responde al interrogante, una explicación limitada. Es decir, Cristo no solo murió por los escogidos. El versículo de primera de Juan nos deja bien claro que es por todo el mundo y no interesa que una oferta legítima que ha sido enviada a cada uno de nosotros hasta hoy de parte de Dios. Y esto ha muerto por nosotros. Y nosotros no nos podemos ocultar o decir, no soy de elegir. Nosotros formamos parte de los escogidos si escuchamos su voz. Voluntad libre para oír o para no oír su voz. Y eso es algo maravilloso y glorioso. Algunos de nosotros aquí abajo y que nos salvara. Ahora yo no me pongo es verdaderamente complicada esta doctrina. Mi papá siempre me decía, no hemos sido llamados a creer, porque el que sabe lo entiende todo. Lo entienda, confía, se entrega. Usted, el Señor dio una invitación a todo el que quiera para que pueda entrar. No trate de decir que no ha sido, no es así. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, el versículo 16, tenemos que de tal manera amó Dios al mundo, Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos incluye a ustedes, a mí y a todo el que la quiera escuchar. Donde dice aquel, usted puede poner su propio. El hecho de que haya elegidos no quiere decir que sepamos que son. Y usted no es de los elegidos, o yo no soy de los elegidos. Si abrimos nuestro corazón,
todo lo que tenemos que hacer. No creemos en la idea de que alguien pueda tener reserva mental. Hay pecado en la vida y la Biblia los condena. Una de las mejores ilusiones que podemos tener de este tema lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, 24. Recordemos que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada, estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado en la nave. Pablo le dijo al capitán de la nave: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado con el ángel a quien sirve y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante él. Le ha concedido todos los que navegan contigo. Esa era la presencia, algo antes de la ciencia, Dios. Eso era una elección. Dios sabía que iba en ese barco moriría. Un poco más de Pablo entró a un grupo de mineros que están tratando de para llegar a la tierra de esa forma. Pablo le dijo al capitán y a los dados: vosotros no podéis salvaros. Eso está en el verso 31 del capítulo 27. Podría haber dicho Pablo: un momento, no me ha dicho que nadie va a la condición era de que todos debían de permanecer dentro de la nave o dentro del barco para poder. Era el lado que debería de obedecer al hombre. Ellos deberían de permanecer en el barco. Es que Dios conoce a los escogidos. Sí, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Él ha mandado prediquemos dura. Y todo aquel que crea será salvo. Esas son nuestras órdenes en cuanto a mí se refiere. De la lista de los escogidos, tenemos que continuar predicando el evangelio, diciéndole a todos que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todo ese puede ser salvo. Es lo que nosotros debemos dedicar hoy. Dejo el tiempo. Amén, amén. Hermano Julito, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano. Reforzar lo que ustedes ya han expuesto respecto al versículo 4 en cuanto a la predestinación. Tenemos que de Dios es que Dios es eterno y como es eterno no está sujeto al tiempo. Lo dice Salmo 90:12, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, vamos a lo que dice Juan 17:6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra. Tuyos eran. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces, eso nos viene a reforzar lo que plantea Efesios 4 en cuanto a la predestinación. Gracias. Amén. Sí, algo, no sé si vas a aportar algo, Gerson, porque ahorita nos quedan 5 minutos. Si querés los tomo y en la segunda parte entras de lleno y me dejas estos 5 minutos. Nada. Eh, hay algo bien interesante acá que nosotros podemos ver, que son los métodos de Dios, ¿verdad? Y uno de los métodos de Dios es la elección que podemos estar viendo acá.
En Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí es cuando Dios escoge al pueblo de Israel. Esta elección no tiene que ver con salvación personal, ¿verdad? Porque también nosotros podemos ver en Romanos capítulo 9, versos 6 y 7, donde dice que no todos los que descienden de los israelitas, no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice en el verso 6. Y en el verso 7 nos habla de que la descendencia racial de Abraham como padre del pueblo hebreo no equivalía a que una descendencia espiritual de él como un padre de los creyentes, sino que nosotros podemos ver acá que en esta era una elección que él había hecho como un pueblo, pero también había hecho una elección sobre una vocación, que fue cuando llamó a una tribu en específico, a los levitas, para que ellos fueran parte del sacerdocio, para que ellos fueran la tribu sacerdotal de Israel. Eso nosotros lo podemos ver en varios pasajes dentro de la ley, cuando llama a los levitas, que los llamó como una tribu para que fuesen sus sacerdotes, y por eso los constituyó pero eso no constituyó que fuera una garantía de salvación también para ellos, ¿verdad? También nosotros podemos ver un tercer tipo de elección, que es el de la salvación, que es en el cual se está hablando acá. Pablo, en este texto, dice que ninguno puede venir, en lo que estábamos viendo nosotros en Juan, ninguno puede llegar al Señor Jesucristo si antes no era llevado por Dios, había sido llamado por Dios en Juan 6:44, que era el pasaje que yo les habíamos leído con anterioridad. También nosotros podemos ver ahí de que el Señor cuando el Señor Jesucristo llama 12 apóstoles para que llama 12 discípulos, perdón, sería la palabra correcta en ese momento, 12 discípulos para que estuvieran para que pudieran estar anduvieran con él, para que pudieran ver cómo el Señor desarrollaba la obra, cómo los capacitaba, los entrenaba, los discipulaba. Pero de estos 12 que él llama, 11 permanecen y nosotros podemos recordar ese pasaje cuando creo que era el que el hermano Julito estaba tocando, cuando dice que todos permanecieron, el único que se perdió fue el hijo de perdición, el cual ya había sido predestinado, ¿no? Estaba refiriéndose a Judas. Y luego entra el llamado que le hacen al apóstol Pablo, camino a Damasco, y cuando se le presenta al Señor, él ve al Señor Jesucristo en una visión y queda ciego. Entonces nosotros podemos ver ahí que ahí hay un tipo, también está el tipo de elección, el tipo de llamado, el método que fue la elección, y que nos ampara con lo que dice acá la palabra, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Según nos escogió en él. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo santos, ¿verdad? Esos son los tres métodos que yo puedo ver ahí, que uno que es el de elección, el otro que es por vocación, y el otro que es para salvación, ¿verdad? Que son las tres cosas que nosotros podemos ver acá. Y también, cuando dice que es antes, o sea, antes de la fundación del mundo, estamos hablando acá de lo que bien todos hemos concordado en esto, que es desde la eternidad. Desde la eternidad, por eso dice antes de la fundación del mundo. Y por ende, pues, de una manera una manera completamente independiente al mérito y a la virtud que tiene Dios, y únicamente Dios, para poder escogernos, ¿verdad? Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. O sea, por la elección soberana de Dios, es que nosotros podemos ser salvos, que nosotros fuimos colocados para ser nosotros adoptados, para ser adoptados como hijos de Dios, únicamente por el sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es únicamente por Él que nosotros podemos ser salvos, y que podemos decir que hemos sido escogidos, pero porque Dios salió a buscarnos a nosotros, Dios nos llamó a nosotros, Dios nos trajo a nosotros y nos puso
para que pudiéramos reconocer la necesidad que todos tenemos de salvación y que reconociéramos que nuestra condición era de pecadores y que únicamente en Cristo Jesús podíamos obtener la salvación. Ya nos está quedando menos de un minuto. No sé si ustedes gustan, se pueden empezar a desconectar para que nos conectemos ya para la siguiente o esperamos